Bueno, pues tenemos aquí entonces ya la grabación rodando para poder cargar la información luego y que circule por redes. Estamos muy complacidos de esta reunión el día de hoy con un invitado muy especial, querido Omar, desde Ciudad de México, perteneciente a la Facultad de Ciencia Política, si no estoy mal, de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Bueno, y contigo, pues yo quisiera también pues darte la palabra de una y que nos cuentes también un poco de esto que haces allí, de estos centros de investigaciones que acompañas. Yo voy a estar acá tras bambalinas de pronto al final, cuando haya la posibilidad de uso de la palabra, que puedan levantar la manito, intervenir o cuando tú lo dispongas. Eh, yo le decía a Omar, porque salía justamente de sus labores corriendo un poco a ubicar un lugar para conectarse también, que pudiéramos de pronto hacer una sesión de una hora larguita, 1 hora y 20 el día de hoy, porque empezamos un poquito más tarde, si fuera posible también. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo en este último encuentro que tenemos temático, que tenemos de este ejercicio. La próxima semana será nuestro último encuentro de cierre con las voces de ustedes, de algunas y algunos de ustedes de sus trabajos. Entonces, Omar, muy agradecido. Y bueno, tienes entonces la palabra. Yo estaré por aquí atrás si se requiere algo. No, pues al contrario, querido Jairo, muchísimas gracias. Yo lo saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Ya bien lo decía de manera muy gentil Jairo, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita me encuentro en mi casa, en su casa, por supuesto. Preferí hacerlo desde aquí porque, bueno, por comodidad. Yo me desempeño en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. A mí, de manera muy generosa, Jairo me invitó a participar desde que inició este seminario, este diplomado de Pedagogía Rural 2024. Compartimos amistad con un también querido amigo que es Alberto, que es de acá, de México, de Morelia, de Michoacán, si no me equivoco, él es de Michoacán. No he podido estar en todas las sesiones, si acaso esa es la segunda sesión en donde yo puedo estar. Estuve un ratito en la primera, por ahí unos minutos en alguna otra, y aquí el problema es que se empalman con mis clases de posgrado. Allá en Colombia son las 4:30 de la tarde, acá en México apenas son las 3:30. Y mis clases de posgrado empiezan a las 4 de la tarde, tiempo de México, 5 de la tarde, tiempo de Colombia, y entonces se me dificultaba y era muy complicado para mí poderme, excepto esta fecha, ¿no? Que ya la tenía agendada y ya la tenía apartada para participar y colaborar con ustedes. Y entonces yo les agradezco mucho, en verdad, mucho. Lamento haberme perdido todas las sesiones, seguramente eh, fueron muy enriquecedoras. Yo lo que les vengo a contar, lo que les vengo a compartir, es la primera vez que comparto esta temática, ¿no? En un espacio. La idea es, estoy preparando un documento con intención de ser publicado. Eh, ¿Cómo podré contextualizar esto? Acá en México, no sé si, o desconozco cuánta gente más de México esté conectada y esté participando en este seminario, en este diplomado. Acá en México, el año pasado se echó a andar un modelo educativo que le llaman la nueva escuela mexicana, ¿no? Desde principios del sexenio pasado, que terminó apenas, pues apenas hace un par de meses más o menos, ya se anunciaba este nuevo modelo educativo que, repito, se llama la nueva escuela mexicana. Y en la nueva escuela mexicana, una de las características es que cuestionan mucho la educación de calidad, ¿no? Por considerarla una categoría que proviene desde las altas esferas del neoliberalismo. Y entonces, al cuestionar la educación de calidad, tenían que promover una forma distinta de hacer escuela, de hacer educación, y se les ocurrió llamarlo, repito, la nueva escuela mexicana, con fundamentos en la pedagogía crítica y muchos fundamentos también en las pedagogías decoloniales, ¿no? Y entonces recordemos que uno de los principios de la pedagogía decolonial, o de esas propuestas decoloniales sobre todo, es el trabajo en comunidad, el que el profesor se vincule en comunidad, trabaje en comunidad, construya proyectos para trabajarse en comunidad, a fin de que superen las estructuras de violencia
sistemática, opresoras que hacen que las comunidades no desplieguen sus potenciales, alteren las culturas originarias, etcétera, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva de lo decolonial, hay mucho vínculo con las pedagogías críticas de por ahí de los 60, en particular Paulo Freire. Paulo Freire es un autor es un autor base en este nuevo modelo educativo que es la nueva escuela mexicana. Sin embargo, bueno, ¿por qué les comento esto? Sin embargo, yo rastreando en la historia de la educación de nuestro país, mi formación es pedagógica, soy licenciado, maestro y doctor en pedagogía por la UNAM, y haciendo un recorrido en la historia de la educación en nuestro país, o tal vez más específico de la escuela en nuestro país, me fui enterando que esto que ahora se está implementando en la nueva escuela mexicana y que nosotros creemos que proviene de la pedagogía crítica de los 60, sobre todo latinoamericano, no sé si sea tan preciso este dato, porque hay experiencias de trabajo en comunidad desde el enfoque de la escuela rural a principios del siglo pasado, al menos en nuestro país. Todo lo que les voy a contar es exclusivamente en el contexto mexicano, ¿no? En el contexto mexicano. Entonces, cuando me entero de esto y empiezo a dar un rastreo, me voy encontrando cosas bien, bien interesantes que son las que voy a compartir ahorita. Me disculpo de manera anticipada si la exposición de las ideas de repente no tiene un orden cronológico del todo coherente. Estoy indagando, estoy encontrándome con autores, estoy encontrándome con documentos, y de esto que me he encontrado, repito, armé una presentación que la comparto, y de lo que ustedes me comenten, de lo que aquí podamos reflexionar en colectivo, pues bueno, eh, seguramente me ayudará muchísimo para poder ir dando más forma en un papel, en un artículo que pueda ser publicado, porque sí me interesa hacer este rastreo de los trabajos en comunidad, de la labor del profesor en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas, porque no es exclusivo de la pedagogía crítica. Antes de que se hablara de pedagogía crítica, antes de José Vasconcelos en nuestro país, existió un profesor que se llamó en vida Rafael Ramírez Castañeda, y es de los primeros pedagogos mexicanos que impulsan las escuelas rurales antes de que tuvieran el nombre de escuela rural, ¿no? Pero sobre esto voy a ir ahorita. También me disculpo porque seguramente varios de los nombres que yo voy a ir mencionando en el transcurso de mi presentación están ajenos al contexto latinoamericano, porque se circunscriben a la vida educativa nacional mexicana. Ya los puenteos, las relaciones de lo que aquí vaya conversando y que cada uno de nosotros logremos establecer con nuestros propios contextos, con nuestros propios escenarios, con nuestras propias historias nacionales, creo que será un trabajo que enriquezca no solo esta presentación, sino todo lo que han estado discutiendo a lo largo de estas sesiones. Dicho lo anterior, voy a empezar a compartir e intentaré ser lo más, lo más concreto, lo más puntual, lo más elocuente, para respetar los tiempos establecidos. Y al final, pues bueno, dejar un espacio para la conversación y el diálogo y la charla, pues, ¿no? Espérenme, hace ratito si había podido, aquí está, en la ventana. ¿Me podrían nada más confirmar si ya se está viendo mi presentación, por favor? Sí, allí está. Sí, profe, perfecto. Sí se está viendo. Muchísimas gracias. Yo titulé esto el papel perdóneme, se me fue una L. El papel del profesor en el ámbito de la educación rural. Ahí están mis datos, por si a alguien le interesa entablar una comunicación a distancia. Yo encantadísimo de la vida. Vamos a empezar con cuál sería el objetivo de esto. Permítanme un segundito, porque ya, es que estoy en casa y entré en una llamada telefónica, pero ya la respondió mi hijo. Regreso a la presentación. Ese es el objetivo fundamental, que a través de un breve recorrido histórico de la educación rural en nuestro país, en México, comprendamos cuál ha sido el papel y el lugar del profesor rural en el transcurrir de la vida nacional durante los últimos 200 años. Y esto de los últimos 200 años lo digo un tanto de manera irónica, porque es lo que nosotros llevamos de vida como patria, ¿no? México. México se construye hace 200 años, después de la independencia, y creo yo mal llamada independencia de México, porque no fue independencia, fue construcción de una nación. Ay, espérenme tantito.
Ay, no. No puedo contestar en este momento, perdónenme. Bueno, pues, entonces yo les decía de una manera medio irónica, entonces esos últimos 200 años son los únicos que llevamos como país, ¿no? Entonces, vamos a hacer este análisis desde una mirada educativa. Un poco de historia. Los profesores rurales no existían en el siglo XIX. ¿Por qué no existían en el siglo XIX? Por esas circunstancias. Son 3, 4 puntos, ¿no? La primera escuela para profesores que se construyó, que se fundó en nuestro país, ya en el México, en un México que se decía soberano, fue en 1822. Recordemos que el acta de independencia nosotros la firmamos en 1821, ¿no? Después de la entrada del ejército trigarante, que fue el 21 de septiembre, en México, en octubre de 1821, firmamos nuestra acta de independencia y a partir de entonces nos consideramos una nación soberana. Entonces, un año después, en 1922, llega la escuela lancasteriana a México y funda la primera escuela para profesores. El sistema lancasteriano era un sistema privado, no era público, era privado, y con muy bajos costos, ¿no? Eran costos prácticamente simbólicos. La idea era formada por masones y la intención era que el grosso de la población, en particular campesinos e indígenas, tuvieran acceso al menos a las primeras letras. Y la escuela que formaba a los profesores para ese sistema se llamó El Sol, y repito, se fundó en 1822, ¿no? ¿Por qué le puse un asterisco? Porque el sistema lancasteriano se dejó de funcionar en México hasta 1890. Estamos hablando de que prácticamente todo el siglo XIX tuvo vigencia la escuela lancasteriana. Hubo una reforma educativa en nuestro país que fue la de 1833 en México. No tuvo gran alboroto, no tuvo gran eco, particularmente porque vivíamos, el siglo XIX en México fue un siglo sangriento. Constantes trifulcas, constantes guerras, tanto civiles, internas como internacionales. Vivimos 2 veces intervención francesa, tuvimos una guerra contra Estados Unidos, que es cuando perdimos gran parte del territorio mexicano, parte norte del territorio mexicano. Tuvimos guerras intestinas muy agresivas, las guerras de reforma, en fin, este constante estado de deterioro por cuestiones militares, políticas, tenía a nuestro país sin dinero, pues, no había plata, no había cómo fortalecer o cómo echar a andar un sistema educativo robusto y sólido. Entonces, esta reforma educativa de 1833, por esas condiciones que les platico, no logró o sea, no se cuajó y no logró tener gran éxito. Por eso la escuela lancasteriana se mantuvo. De hecho, en 1842, la escuela lancasteriana se convirtió en la dirección de toda la educación en nuestro país, ¿no? Es la primera vez en México en donde un sistema privado se hace cargo de todo el sistema educativo público de una nación, porque el sistema público, repito, no tenía condiciones para poderse sostener. Bueno, esa es la primera. Entonces, una de las situaciones es que en el siglo XIX, la lancasteriana, no existía el maestro rural por esas condiciones. Otro punto por el que en el siglo XIX no existía los profesores rurales. Los pocos profesores, vamos a llamarlo así, que se formaban fuera del escenario de la escuela lancasteriana, se formaban de manera, ahora nosotros le llamaríamos autodidacta, que también es un término que al menos desde la pedagogía no es preciso, o sea, no, es cuestionable, pero no nos metamos ahorita en meollos. Y estos tipos de profesores que se forman de manera autodidacta a través de la prensa pedagógica se llamaron preceptores. Y los preceptores eran, repito, aquellos sujetos que se formaban de manera autónoma leyendo sobre pedagogía, sobre política, sobre filosofía, pero leían las obras que estaban causando conmoción en el liberalismo europeo. Entonces consumían a Rousseau, a Kant, y a muchos otros autores, ¿no? En esta época es cuando surge un movimiento pedagógico que se llamó la escuela objetiva o la educación objetiva, racional, científica. Entonces, las personas que tenían acceso, porque no eran publicaciones nada baratas, las personas que tenían acceso a ese tipo de materiales, ¿no?
construían cierto acervo cultural, didáctico, educativo, político, filosófico, etcétera, y se rentaban para ser profesores personales o pues sí, o sea, profesores particulares, sobre todo, pues a las familias acomodadas. Se rentaban no para dar clases al pueblo, no para dar clases a las mayorías, sino solo para aquellas familias que podían pagar profesores particulares y que fueran a enseñar lo necesario a sus hijos a casa, ¿no? Otra cosa, el profesor rural en 1867, después de guerras intestinas entre conservadores y liberales, ¿no? Se instaura el positivismo en nuestro país y se crea, se me fue la palabra ahorita, la palabra correcta, pero bueno, nace la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867. Y en esa ley orgánica de instrucción pública tiene una mirada bueno, no exclusiva, pero bueno, sí exclusivamente positivista. La va a fundar un señor que en vida se llamó Gavino Barreda, fue médico, ¿no? Y se metió un poco a estudios de filosofía y política. A nadie de aquí nos es ajeno el nombre de Augusto Comte. Resulta que Gavino Barreda, para su formación como médico, va a Francia, allá conoce de viva voz las conferencias de Augusto Comte, se queda pasmado, se queda maravillado con la perspectiva esta de la filosofía positiva. Entonces llega empapadísimo de la filosofía positiva a nuestro país y con fundamento en la filosofía positiva comtiana, ¿no? Se empieza a estructurar todo un sistema educativo mexicano. Y es a partir de entonces, hasta 1867, cuando empezamos a hablar de un sistema educativo más o menos sólido, ¿no? Que tiene las bases y el dinero suficiente para poderse instaurar y empezarse a forjar como lo que conocemos hasta hoy, repito, en nuestro país, en México, ¿no? La cosa es de que en este sistema educativo positivista no cabía el profesor rural, ¿no? Era una mirada altamente cientificista y lo que se buscaba era que esta educación cientificista enciclopédica, ¿no? Fuera accesible a la gran mayoría de mexicanos que eran analfabetas y que vivían en estados de miseria en el campo y abandonados ahí en sus comunidades indígenas. No tenía otra intención. En 1887 se va a fundar la primera escuela normal de maestros pública en México. Vean cuántos años pasaron. En el 22 se funda la primera escuela de maestros, pero era de la escuela lancasteriana privada. ¿Cuántos años pasan para que se funde la primera escuela normal de maestros pública? Y esta escuela normal de maestros se funda desde los principios también del positivismo, por supuesto, ¿no? Pero a pesar de que en 1887 ya teníamos escuela normal de maestros, no hay una figura como tal que nos haga pensar que existía una escuela rural. Era una escuela normal de maestros fundada en el positivismo, en el cientificismo del siglo XIX, ¿no? No pensado para otra cosa. Estoy yendo muy rápido, perdónenme, ya nos detendremos si tienen alguna duda. Después, el 7 de abril de 1910 se funda la Escuela Nacional de Altos Estudios. Esta Escuela Nacional de Altos Estudios es el antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, de la UNAM. La UNAM se funda en 1910, es decir, en este mismo año se funda la UNAM, y la Facultad de Filosofía y Letras antes se llamó la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y la Escuela Nacional de Altos Estudios estaba pensada para formación de profesores, ¿no? Para también que los profesores se formaran en particular en el área de las humanidades, de las artes y de lo social, ¿no? Todavía no existía una mirada acerca de lo rural, no se pensaba en una escuela rural, no se vislumbraba las posibilidades de la creación de una escuela rural. Después, la formación de maestros rurales después de la Revolución Mexicana y hasta 1936. Será hasta después de la Revolución Mexicana, que empieza en 1910 y concluye en 1920, digamos, eso es lo que dice la historia oficial, ¿no? Cuando en realidad los máximos logros de la educación mexicana... Disculpe que lo dígame. interrumpa, maestro. Si usted ha estado moviendo las diapositivas, solo está en objetivo por el aquello, gracias. Sí, las estoy moviendo, no sé por qué no se está... Qué bueno que me dice, yo aquí las estoy moviendo, no sé qué pasa, que no se hayan cambiado. A ver, voy a dejar de compartir, entonces no sé qué pasó.
¿No la tenías en presentación completa? Creo que... No, tenía nada más la ventana. Entonces voy a toda la pantalla. A ver si ahí sí. Le agradezco muchísimo la interrupción. Qué pena. Miren, yo avanzando aquí en mis asuntos y ahí sí avanza la información. Sí, señor, profe. Ahí está. Bueno, pues perdónenme, todo el asunto que ahorita estuve aventando está en la primera parte, en los puntos 1 y 2 de los profesores rurales no existían en el siglo XIX. Entonces, cuando se empieza a hablar de la escuela rural es hasta después de la Revolución Mexicana y hasta 1936. Yo lo llamaría la época dorada de la escuela rural en México, porque después del 36 vendría bueno, todavía en el socialismo mexicano, que sería del 34 a 1940, pero después de 1940 viene un decaimiento de la escuela rural y entonces se difumina. Hoy en nuestro país la escuela rural, me atrevo a decirlo de esta forma, a reserva de lo que digan las personas que han estudiado mucho más la temática, hoy la escuela rural, la perspectiva del profesor rural está muy difuminada y no sé si podríamos seguirle llamando escuela rural a lo que tenemos hoy como escuela rural. Ya ahorita, pero más adelante iremos para eso, ¿no? Entonces, después de la Revolución Mexicana, se funde en 1921 por un gran personaje que tiene grandes obras maravillosas, la raza cósmica es una de ellas, no magnífica, José Vasconcelos. Y entonces en esta creación de la Secretaría de Educación Pública hay toda una reinvención, pensémoslo así, de la educación que se vivía en México. Y entonces hay dos momentos cruciales que ya podríamos entenderlos ahora sí como los antecedentes o la génesis de lo que después sería la escuela rural mexicana. Las casas del pueblo, ¿no? En donde eran casas así, tal cual, edificios que no se construían exclusivamente para la enseñanza, pero se acondicionaban, alejados en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales. Entonces, una vez que se tenía acondicionado un edificio más o menos digno, utilicemos esta palabra, para que se pudieran impartir clases, llegaban lo que se le llamó por el propio Vasconcelos profesores misioneros. ¿Cuál o qué papel tenían los profesores misioneros? Los profesores misioneros eran aquellos profesores y José Vasconcelos retoma el concepto de misioneros tal cual, ¿no? Haciendo esa metáfora de los misioneros franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas que llegaron al inicio del al inicio del Nuevo Hispano para evangelizar a las comunidades indígenas. Entonces, un misionero no importaba, dejaba la vestidura, se desgarraba, no solo óntica, sino hasta ontológicamente, para poder llevar la palabra de Dios a aquellas comunidades alejadas y que vivían todavía en el pecado, etcétera, etcétera. Bueno, esta vocación de servicio, vamos a llamarlo así, que tenían los misioneros evangelizadores, es la que solicita y la que intenta promover en los profesores José Vasconcelos. Y estos profesores misioneros, de la misma manera que aquellos agustinos y franciscanos, viajaban a las comunidades más alejadas, más recónditas, para llevar el conocimiento científico, para llevar la alfabetización, para llevar la matemática, para llevar los saberes básicos y que los pueblos indígenas y las comunidades rurales, no fueran excluidas del progreso, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá porque a José Vasconcelos se le ha cuestionado mucho esta perspectiva nacionalista unificadora. Él tuvo, y sí, así lo dijo siempre, él a través de sus misiones culturales, él tuvo la intención siempre de unificar al pueblo mexicano, ¿no? Hacer una sola cultura nacional, retomando la diversidad, el crisol de culturas, quería unificar a México y es a lo que él le llamó el nacionalismo humanista. Pero eso es otra cosa. Pero desde esa lógica del nacionalismo humanista se instauran las casas del pueblo y los profesores misioneros van a ser, repito, esos profesores que llegaban allá a esas comunidades, se involucraban con la comunidad y empezaban a enseñar cosas que se creía y se consideraba serían valiosas para el desarrollo y el progreso de las comunidades, ¿no? El 22 de mayo de 1922, un año después de que se funda la Secretaría de Educación Pública, se construye la primera escuela normal rural federal. Aquí sí ya hablamos de escuela rural, ¿no? Se fundó en Michoacán, en el marco de la creación de un círculo de escuelas centrales agrícolas.
Esto era la máxima pretensión de José Vasconcelos, que esas casas que esas casas del pueblo se convirtieran en escuelas agrícolas regionales y que existiera todo un círculo de casas centrales escuelas centrales agrícolas, y que estas escuelas centrales agrícolas tuvieran un mismo objetivo, caminaran con los mismos ideales, caminaran bajo las mismas orientaciones. Pues bien, a los profesores ¿cómo llamarlo? A los profesores que se involucraron en esta tarea de profesores misioneros, ¿no? Se les empezó a conocer o se les llegó a conocer como maestros post-revolucionarios. Y estos maestros post-revolucionarios, yo lo decía ya hace ratito, tienen un fuerte vínculo con las misiones culturales que se promovían desde la Secretaría de Educación Pública. Las casas del pueblo solo era una parte, digamos, solo era un brazo de estas misiones culturales. Otra extensión de las misiones culturales era llevar bibliotecas a los pueblos más alejados, a las comunidades más alejadas, llevarles ópera, llevarles concierto, etcétera. Pero para fines de esta presentación, solo nos concentramos precisamente, pues bueno, en las casas del pueblo, que es el antecedente de las escuelas rurales. Aquí sí, no sé si lo tengan una diapositiva después, pero aquí sí me gustaría también hacer una anotación que me parece importantísima. La Escuela Normal Rural Federal se fundó hasta 1922. Significa que ya las personas que egresaron, ¿no? Después de haber pasado después de haberse formado en esta Escuela Normal Rural, a ellos sí se les podría ya considerar formalmente profesores rurales, con título, con una formación académica específica. Los profesores misioneros no se pueden considerar profesores rurales, aunque hacían la función que hicieron posteriormente los profesores rurales. No sé si me explique. Porque los profesores misioneros, ¿no?, tenían una formación distinta, ¿no? Y se iban al ámbito de lo rural con estas pretensiones mesiánicas, valga la palabra, pero no tenían la formación que después sí se les dio en la licenciatura que se enseñaba en la Escuela Normal Rural Federal, ¿no? Esto es importante, creo yo, hacerlo notar, porque me he encontrado con algunos, bueno, no autores, sino algunas discusiones entre personas, entre colegas que son estudiosos de la historia educativa de nuestro país, y llegan a utilizar como sinónimo los profesores misioneros como profesores rurales, cuando obedecen a contextos y escenarios y hasta políticos distintos, ¿no? Pero solo quería hacer esa connotación. Ahora, ¿qué sigue? Espérenme, no quiere avanzar. Los maestros rurales durante el socialismo cardenista. En 1934 empieza la presidencia de uno de los grandes actores políticos de la vida política mexicana, que en vida se llamó Lázaro Cárdenas del Río. Él fue el primer presidente que ocupó un cargo durante 6 años. Antes de él, todos los cargos presidenciales eran de 4. Él inaugura los sexenios, ¿no?, lo que ahora conocemos como sexenios. Pero él no se hace famoso porque inaugura los sexenios. Él se hace famoso porque tiene una tendencia abiertamente socialista, sin tapujos. Hay reformas al artículo 3 constitucional. En nuestro país, en México, el artículo que habla sobre la educación mexicana es el artículo 3. Y entonces, él reforma el artículo 3 constitucional y va a decir que México es un país socialista. En consecuencia, la educación que se enseña en un país socialista, pues debe ser socialista. Y hace todo un plan de estudio socialista. La formación de los profesores se convierte también en una formación socialista. Y los maestros rurales, ¿no?, Además de seguir haciendo la función que hacían desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, tenían funciones como las de difundir el socialismo para la organización de lo que Lázaro Cárdenas llamaba proletariado rural. No le llama campesinado, le llama proletariado rural. Entonces, aquí va a tener una particular, ¿cómo llamarlo? Connotación lo rural, porque
intentaré ser muy claro en esta explicación. Al principio con José Vasconcelos, lo decía, yo lo decía, con esta mirada del nacionalismo humanista, buscaba la unificación. Lo que buscaba el socialismo no era la unificación, era la organización social de los excluidos. Y la organización social de los excluidos contemplaba al campesinado más que a los obreros. Entre el 1934 y 1940, México todavía no es un país industrial. Al contrario, es un país altamente agrícola. Y la economía de nuestro país dependía del campo, no de la industria. Después de 1940, cuando nos empezamos a industrializar, es cuando la escuela rural viene para abajo, porque se empiezan a poner atención en elementos urbanos que contribuían a la acumulación de riquezas con base en relaciones sociales de producción industriales. El campesinado empieza a ser cada vez más relegado, ignorado, hasta el declive de la educación rural, porque ya no tenía la perspectiva que tuvo años pasados, ¿no? Ya no se le vio con la importancia que en su momento sí tuvo. Entonces, regresando, lo que buscaba Lázaro Cárdenas era la organización de los campesinos, ¿no? Sobre todo para que la escuela rural no les enseñara a leer y a escribir para que formaran parte del nacionalismo que pretendía José Vasconcelos, sino que los profesores rurales iban al campo, se vinculaban con el campo para ayudarles a resolver los problemas de la cotidianeidad agrícola, con base en fundamentos, ¿no?, que se pudieran aprovechar en la escuela. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los profesores rurales se convirtieron en el centro de la transformación de las comunidades, en el centro. Porque no solo llegaban, daban clase y se iban, llegaban, vivían en la comunidad, se empapaban de las problemáticas de la comunidad, se vinculaban y relacionaban con los sujetos, con las personas de la comunidad, y de manera colectiva se pensaban en las soluciones que afectaban la vida agrícola de la comunidad, de riego, de infraestructura, de no tener máquinas, de si utilizar todavía la yunta o traer otro tipo de técnicas más elaboradas, de problemas de forestales, etcétera, etcétera, de técnicas de riego, técnicas de cosecha, técnicas de, etcétera, en que todos estos elementos que estaban vinculados con la tierra, se preocupaba la escuela rural, ¿no? Y no, insisto en esta idea, no para que se unificaran a un proyecto de nación, ¿no?, sino para que atendieran como primer objetivo y el más fundamental, las contingencias de su comunidad y de sus contextos inmediatos. La desaparición de los maestros rurales en la época del industrialismo mexicano, es lo que yo les comentaba. Ante el alto número, bueno, ya se va Lázaro Cárdenas, el único. Antes hubo 10 años de un periodo en México que se le llamó el maximato, ¿no? Esos 10 años, si bien que fue del 24 al 34, si bien esos 10 años no se declararon abiertamente socialistas, sí tuvieron tendencias socialistas. De hecho, todas las propuestas que tuvo Lázaro Cárdenas como gobierno socialista ya habían sido impulsadas, digámoslo así, es decir, no nacieron con Lázaro Cárdenas, él las impulsó y les dio una mirada y una potencia, ¿no? Porque abiertamente se declaró socialista y entonces tuvo apoyo es en la época en la que llegan los refugiados españoles huyendo de Franco. Es decir, el socialismo cardenista se caracterizó también por un humanismo muy peculiar, por una mirada de hermandad, ¿no? En donde, ya lo decía yo, los profesores tenían esa función particular de sacar a los campesinos de sus condiciones de miseria, pero apostándole al campo, no apostándole a otra actividad económica, sino apostándole al campo, ¿no? Esta desaparición de los profesores rurales viene después de los 40, después del 40 se cuestiona el socialismo, desaparece el socialismo y empieza la industrialización de nuestro país. Pero resulta que cuando llega
si no me mal recuerdo, fue Manuel Ávila Camacho, el presidente que vino después, que también era militar, pero ya con una mirada totalmente distinta. Todos los profesores que habían funcionado o que se habían, que habían ejercido como profesores rurales, pues no eran titulados. Porque también cabe resaltar aquí que muchos de los profesores rurales no estudiaban en las escuelas, aunque ya existían, sino que se formaban en la práctica. Y entonces los profesores que se formaban en la práctica, pues eran reconocidos no por el título, ojo, sino por la acción, por la presencia, por el hacer cotidiano en la comunidad. Y estos maestros rurales, aunque eran reconocidos por la comunidad, pues bueno, con el papelito no eran reconocidos como tal y entraron a un programa que se le denominó capacitación del magisterio. Y para la capacitación del magisterio se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Y oh sorpresa, ¿no? Lo que se hizo en ese Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, se hizo lo que no se había querido hacer con el cardenismo, que fue la homogeneización del cuerpo magisterial. Entonces, todos aquellos maestros rurales que quisieran seguir siendo profesores se metían a esta capacitación del magisterio, pero ya no se especializaban como profesores rurales, sino que se sometían a una formación homologante, científica, con las teorías pedagógicas y didácticas más modernas, que en ese entonces estaba rifando mucho el industrialismo de John Dewey, por ejemplo, ¿no? Y todo el industrialismo anglosajón y todas las propuestas didácticas anglosajonas, currículum, educación taylorista y todas estas cuestiones, bueno, desde esa lógica fueron los profesores formados y se empezó la homogenización de los cuerpos docentes. En 1946 se consolidan las escuelas normales, pero bajo un mismo plan de estudios, ¿no? Y bajo ese mismo plan de estudio, más bien, se crea la Dirección General de la Enseñanza Normal. Y esta Dirección General de la Enseñanza Normal, pues sigue lo que ya habíamos visto en el punto 1. Se homologan los saberes, se homologa la formación, y entonces todos los profesores terminan aprendiendo lo mismo y enseñando lo mismo, ¿eh? La única diferencia después de todo esto, y que creo que lo dejo acá, sí, aquí está, la única diferencia entre un profesor rural y un urbano no es lo que enseñan, sino el contexto en donde lo enseñan. Cuando en la escuela rural del 20 al 40 tenía una caracterización muy particular, aquí ya no. Lo que hace diferencia entre educación rural y educación urbana, repito, ya no es el currículum, sino simplemente el contexto. Pero el currículum va a ser el mismo, ¿no? Ahora, ya con esta diapositiva voy terminando. El proyecto de la Escuela Rural Mexicana desde la perspectiva de Rafael Ramírez Castañeda. Yo les decía que este señor fue un pedagogo mexicano que dio clases ¿se acuerdan que en una diapositiva pasada yo les hablaba de la fundación de la Escuela Normal de Maestros en 1887? Él dio clases en esa escuelita, ¿no? Y es uno de los grandes propulsores, promotores de la Escuela Rural Mexicana desde antes de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y desde antes de que acabara o que culminara la Revolución Mexicana. Él en 1915 escribe una obra que se llama La Escuela Industrial, ¿no? Ahorita vamos para allá. ¿En dónde está ese dato? Aquí está, miren, me salté unas. Y en ese libro que se llama La Escuela Industrial, él va a decir que la escuela debe tener por objetivo sacudir inteligencias adormecidas, inspirado en la formación industrial y agrícola de Estados Unidos. Con base en esas ideas, él va a ser, insisto, uno de los grandes impulsores de la escuela rural, pero a reserva de que, y creo que, y a lo mejor ni siquiera era, ser muy hábil, muy intelectual, pues. La economía de nuestro país dependía del campo, lo que se tiene que echar a andar era el campo, ¿no? Y no hacer la conversión al industrialismo como sucedió después, sino apostarle al campo. Y así fue como lo pensó, y por eso la escuela rural funcionó durante el 20 de 1920 a 1940, como lo que yo les comentaba. Pero bueno, voy a regresar un poquito, porque miren, en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, en estas condiciones estaba nuestro país. Tenía 14.300.000 habitantes, ¿no? De estos 2/3 vivían en el campo
y de los cuales 4.200.000 eran clasificados como indios o con un nivel de vida primitivo. De estos 4.200.000 habitantes, el 65% eran analfabeto y aproximadamente 3 millones no entendían el castellano porque hablaban una de las 204 lenguas indígenas que existían en aquella época, ¿no? Ahora, en 1923, yo les hablaba de las misiones culturales de José Vasconcelos. Rafael Ramírez fue burócrata, trabajó bajo las órdenes de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública y formó parte de una de las primeras misiones culturales. Ahí, en Hidalgo, ahí se empapa, ¿no? Él ya traía una inclinación muy particular sobre la escuela rural. En esa experiencia que tienen las misiones culturales se convence, hace cosas muy interesantes y en 1928 es nombrado jefe de las misiones culturales y director del Departamento de Escuelas Rurales e Incorporación Indígena. Los objetivos de la obra pedagógica de la propuesta de escuela de Rafael Ramírez Castañeda, ya les comentaba el primero, fue el maestro como centro de la transformación en el campo. En la escuela se abordaban temas de reparto y técnicas para el mejor trabajo de la tierra, de la adquisición de maquinaria agrícola y la consecuente capacitación para su uso, temas de riego, de cuidado de bosques y ganadería, entre muchas otras cosas. Insisto, apostaban al campo. Teníamos que aprender a trabajar el campo, ¿no? Discutir las técnicas con las que nosotros trabajábamos el campo para sacarle el mayor provecho posible, pero organizados de maneras democrática, ¿no? Con una conciencia política de lo que el campo representaba en la economía nacional y de que el trabajo y de lo que representaba el trabajo del campesino en la economía y en la identidad nacional. Hoy el campesino no forma parte de la identidad nacional, o si es que forma parte de la identidad nacional, está muy sobajado, ¿no? La idea en estos tiempos y en estos contextos era totalmente distinta, ¿no? Era otra. Y creó, esto es bien, miren, eso es una estrategia didáctica, bueno, más que estrategia didáctica, fue todo un proyecto didáctico que él creó, que se llama, es un libro que se llama El Porvenir, es un librito que trae ilustraciones y trae historias, ¿no? Es una publicación que vinculaba los problemas de esta comunidad ficticia. El Porvenir era una comunidad ficticia, él le dio ese nombre. Hemos oído nosotros hablar de Utopía, de Tomás Moro, ¿no? Hemos oído hablar de Walden, ¿no? De este filósofo norteamericano que se fue a vivir a los bosques de Massachusetts y que en esa ensimismamiento a la mitad del bosque crea este maravilloso libro que se llama Walden. Hemos escuchado del Walden 2, por ejemplo, de este Skinner, ¿no? También pensando en sociedades con base en ciertas utopías, construyen y crean determinado ideal de sociedad. Bueno, algo así hizo Rafael Ramírez Castañeda con este libro de El Porvenir. Es una comunidad ficticia y entonces él, a través de una narrativa muy, muy, muy común, muy simple, digámoslo así, ¿no? Que estuviera al acceso y a la comprensión fácil de los lectores, presentaba problemáticas, estudios de caso, ahora nosotros le llamaríamos, presentaba problemáticas en los personajes de esta comunidad ficticia, pero resulta que, que las problemáticas que presentaban los personajes de esta comunidad ficticia, pues no eran otros problemas más que los que vivía en la comunidad en donde se desempeñaban los profesores rurales. Muy claro. Entonces, partiendo de una problemática en una comunidad ficticia, se daban cuenta que esa problemática también la teníamos aquí, a la vuelta de la esquina, con el vecino, en el cerro de enfrente, en mi arado, con mis bueyes, con no sé, etc. Eso es a lo que hoy le llaman, muy rimbombantemente, ¿no? Enseñanzas o currículum situados, ¿no? Eso ya existía, fíjense desde cuándo, ¿no? Bueno, conclusiones, y con esto termino. La escuela rural tuvo dos grandes objetivos. Por un lado, la homologación cultural bajo el principio del nacionalismo humanista que yo les decía de José Vasconcelos, que fue más o menos del 21 al 25. Y por otro, ser un espacio donde la reflexión colectiva se centrara en la solución de los problemas del campo. Y muy en particular, esta escuela rural estuvo condicionada por el socialismo cardenista de 1934 a 1940. El decaimiento de la escuela rural
viene por dos grandes acontecimientos. El primero, ya les decía yo, después del 40 ya no hay socialismo, se vienen las miradas industriales y entra en debate o comienza un debate acerca de la formación de los profesores normalistas. Y el debate se centra en lo siguiente: los profesores normalistas deben seguirse formando desde esta perspectiva de lo rural. Ojo, aun cuando y seguimos hoy, en pleno siglo XXI, México, como muchas otras latitudes de América Latina, depende mucho del campo, depende todavía mucho, mucho del campo, ¿no? Y entonces, en los 45, en 1946 más o menos, se establece este debate y vuelvo, dice, ¿qué es más productivo, más fructífero? ¿Qué nos generará mayores satisfacciones? Que mantengamos a los profesores formándose en esta perspectiva de lo rural, de lo tradicional, o que ya se forman desde perspectivas científicas, ¿no? Para que inyecten el progreso, en sus comunidades. Hay un libro de Emilio Tenti, seguramente este autor ya lo han escuchado o lo han leído, ¿no? Si lo han leído, magnífico. Él tiene un libro que se llama El arte del buen maestro, es argentino. Hay otra profesora que se llama no es María Cristina Davini, creo que sí es, ahorita me acuerdo el nombre de la maestra, los saberes didácticos, él tiene un nombre que se llama así, saberes didácticos, y hace también una distinción o un recorrido de los tipos de profesores, o más bien las perspectivas desde las cuales los profesores nos hemos formado en América Latina. Y ella retoma un poquito esta perspectiva, en donde los profesores, o en donde el buen maestro es aquel que inyecta el progreso en su comunidad. Ese es el buen maestro. El buen maestro también es aquel que hace la separación entre lo viejo como obsoleto, como lo que ya no debe seguir, y lo nuevo como sinónimo de progreso, de bienestar y de mejoría, ¿no? Entonces, este debate que trabajan aquí estos autores en sus publicaciones se da en el seno de la formación docente en nuestro país, repito, por allá de 1945-46. ¿Y pues qué se creen? Que gana la perspectiva de que los profesores se debían formar desde una perspectiva científica y empezar a abandonar lo tradicional, ¿no? Porque lo científico, pues bueno, deviene en progreso y en mejorías académicas, en mejorías económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Y otro segundo momento que hace que la escuela rural en nuestro país entre en tremenda crisis son las reformas educativas neoliberales de finales del siglo pasado, desde el 80 y desde los 70 se empieza a hablar de educación de calidad. Después, en los 92, 94, hay un acuerdo nacional se llamó Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ¿no? Una reforma claramente neoliberal, en donde la perspectiva por competencias, por la calidad educativa, etcétera, etcétera, bueno, desde perspectivas empresariales, monetarias, mercantilistas, y entonces estas miradas van relegando la mirada hacia el campo, ¿no? Van relegando, y lo que en su momento era una prioridad, actualmente se terminan convirtiendo en concesiones, como se me va esta palabra, eh, de, ay, tenía la palabra aquí en la cuando condescendientes, ¿no? Concesiones muy condescendientes, pero ya no tienen la atención ni la importancia que en su momento. De finales del siglo pasado hasta hoy, la brecha entre los problemas del campo y las aspiraciones construidas desde la educación de calidad es cada vez más crítica. Por eso, yo empezaba diciéndoles de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene propuestas muy valiosas, pero también tiene sus asegúnes. Yo ahorita no me voy a detener, ni vamos a hacer una reflexión sobre esto, ni mucho menos una discusión, pero lo que quiero decir es que hoy, como se cuestiona la perspectiva de la calidad en el ámbito educativo de esta propuesta de la nueva escuela mexicana, y me parece que retoma mucha pertinencia el que discutamos cuál fue el papel de los profesores rurales, al menos en México, durante la época dorada de las escuelas rurales mexicanas. Porque lo que hoy decimos que debe hacer el profesor, durante 20 años se estuvo haciendo con
con resultados bastante interesantes. Y por último, a pesar de la disolución de las escuelas rurales, y me parece que esto es algo muy bonito, la imagen del profesor rural como un sujeto central y vinculado profundamente a la comunidad se mantiene en la esencia de la enseñanza en las escuelas normales. Hoy los normalistas, y me atrevo a decirlo de América Latina, tienen esa vocación de servicio, tienen esa convicción de revolcarse, de revolverse, de hacer campo, ¿no? De construir realidades, de vincularse con la comunidad de una manera particular que los profesores de otros sistemas o profesores con otras perspectivas no la tenemos, ¿no? Y yo me atreveré a decir que que esta, que esta esencia de entrega de los profesores normalistas en nuestro país se reflejó en los resultados PISA del 2023. No tengo las estadísticas en este momento precisas, solo diré lo siguiente. Sí, México siempre ha salido con rezago en los resultados de PISA. Sabemos que PISA es un examen, no es una prueba que se, ay, se me va la palabra, que se estructura desde el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? Y México siempre ha presentado rezagos. Dato curioso, a pesar de que en 2023 México también presentó rezagos, se atribuye a la pandemia. Países como España y otros que habían estado mucho más arriba de México, se desplomaron muchos más, con un puntaje mucho más crítico que lo que desplomó México. ¿Qué quiere decir esto? No hay estudios, no se dio un seguimiento al por qué sucedió esto. México, insisto, cayó, pero países que se mantenían a la punta cayeron como jamás antes habían caído. ¿Voy claro? No hay seguimiento a esto, pero sí podemos hacer especulaciones. De las narrativas de los profesores normalistas de nuestro país, en los diversos escenarios que se empezaron a generar de manera virtual para saber cómo rescatar la educación en la época de la pandemia en México, muchos profesores, y cuando digo muchos, me quedo corto, eran de salir a las calles, de estar tocando puerta por puerta, buscar a los estudiantes, entregar qué internet, qué videollamadas, qué WhatsApps, eran dedicarle jornadas completas a ir tocando casa por casa para preguntar cómo estaban, dónde estaban, si iban bien, qué necesitaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa cercanía del profesor con su gente, con sus niños, con su comunidad, creo yo, y podría decirlo de esta forma, salvó mucho, 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 a pesar de las problemáticas que seguimos enfrentando, esa vocación de entrega salvó mucho la educación en México y creo, también podría decirlo, en varios pueblos latinoamericanos, ¿no? Perdonen que haya ido tan rápido, espero no haber sido pues muy abrumador o muy aburrido con estos datos. Hasta aquí lo dejo, queda abierto para un diálogo y agradezco en verdad muchísimo el que me hayan prestado con tanta paciencia su atención. Dejo de compartir pantalla. Vale, querido Omar, muchas gracias. Muy interesante y llamativo. Me hiciste recordar en lo personal, perdón que groseramente me tomé la palabra, Adelante. en lo personal algunas inquietudes también que en el caso de Colombia muchos vienen haciendo y yo también, y es justamente la pregunta por la historia de la educación rural, ¿no? La manera como algunos en la historia, cuando nos acercamos a las reflexiones por la educación y la historia y cómo se han configurado, cómo han sido los desarrollos, los procesos, los participantes, las transformaciones. Bueno, en el caso, algunos que vienen y venimos preguntándonos, bueno, pero la explicación en el caso de Colombia de esta historia de la educación, cuando nos volvemos los ojos sobre lo que pasa con lo rural, dónde, quiénes empiezan a hablar de lo rural, desde dónde, pues es un entramado con un mundo muy amplio de explicaciones, de corrientes, de formas, y hemos o han venido preguntándose en el caso de Colombia, bueno, esta historia de la educación de Colombia no nos sirve para explicar la historia de la educación rural. Habrá que preguntarse, ¿y cuál es la historia de la educación rural en Colombia?
Entonces, nada, veo allí un potencial de preguntas y de inquietudes que me parecen fascinantes de todo lo que nos mencionaste. No quiero tomarme la No, pues palabra. muchas gracias. Y bueno, como lo dijo Omar, pues bueno, aquí tienen ustedes la voz, si quieren hacer uso de su micrófono, alzar la manito, yo estoy acá pendiente nomás. Si quieren también abrir sus cámaras, si se los permiten en la región donde estén, también la señal y estas cosas, bueno, pues tienen ustedes la palabra entonces. Eddie, ¿querías participar? Otner, adelante. Ogner Vázquez. Sí, buenas tardes. Un saludo de acá desde Perú, de la Amazonía peruana. Bueno, para empezar, yo quiero hacer hincapié o hacer comentario al respecto del tema. Yo soy, pertenezco a un pueblo originario de acá de la Amazonía peruana, que es Shipibo Conibo, y en esta oportunidad quiero hablar, ¿no? En mi lengua originaria o saludar, ¿no? Acuñantan Hatibi y Ashebo, eso quiere decir en castellano, muy buenas tardes a todos los participantes de este curso. Ah, bueno, bueno, particularmente acá en la Amazonía peruana sobre la educación bilingüe intercultural o maestros, ya los primeros formadores, ¿ya? Y estaba escuchando atentamente que no eran docentes ni pedagogos. Acá en la Amazonía peruana llegaron los misioneros ya, a enseñar a enseñar la Biblia y a la vez enseñar a leer, a escribir e interpretar la Biblia. ¿Ya? Y ahí empezó la educación de los pueblos originarios, ¿ya? O de las comunidades nativas que también que llaman acá, ¿no? En el Perú. Bueno, ya, y poco a poco y ya con el tiempo que van formando, ya, a través de los misioneros, a enseñar a leer, a escribir, y ahí empezó la educación, ya, en el rural, en el Perú, en los pueblos, en la ribera del río Ucayali, ya, donde que yo vivo, y y se fueron a pueblo en pueblo ya a enseñar la Biblia y empezó la educación a través de los misioneros y estoy hablando del año 1975 en el gobierno general de Francisco Morales Bermúdez, en aquel tiempo, ¿ya? Y ahí ya con el pasar del tiempo, en la década de 80, 90, empezaron a capacitarse los jóvenes de los pueblos originarios, de las comunidades nativas y campesinas, ya el lugar donde yo vivo, ¿ya? Y ella formaron, salieron ya docentes de nivel inicial, primaria, secundaria, así se inició la educación rural acá en la Amazonía peruana. Y ya también hace 20 años atrás, o 24 años atrás, se creó la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía peruana, netamente para los pueblos originarios, ¿ya? Con una visión intercultural, ¿ya? Para poder preservar la cultura ancestral de nuestros ancestros, ¿ya? Y bueno, así inició la educación rural en el Perú, particularmente en la Amazonía, en los pueblos aledaños, ya en el ancho y largo de nuestra región Ucayali, ¿ya? Bueno, y yo estoy participando como condición de estudiante de la universidad, estoy cursando el octavo ciclo en de la especialidad de Ciencias Sociales e Educación Intercultural, ¿ya? Ya gracias a la recomendación del magíster Agustín, quien es mi docente en la universidad, y me interesó y he aprendido y estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Yo soy joven todavía y estoy en proceso de formación y eso me permite a crecer profesional y personalmente. Ya, eso quería acotar. Ya, muchísimas gracias por su atención.
Hombre, al contrario, muchas gracias por la participación. No sé si alguien más. Entiendo que lo que yo he platicado aquí, por supuesto, es desde un contexto mexicano, pero si ustedes encuentran o creen haber encontrado algún puenteo entre lo conversado con sus muy particulares experiencias, pues adelante y que se enriquezca la reflexión colectiva. ¿Alguien había levantado la mano por acá? Sí. Adelante, Janet Arévalo. Sí, buenas tardes. Primero Hola, felicitarle buenas tardes. por su exposición, porque para mí fue una de las clases más interesantes e importantes, que Muchas enriqueció gracias. de una forma mi aprendizaje. Y de hecho, en mi formación universitaria para ser docente de educación primaria intercultural, soy egresada, egresé hace un año recién, y ya estoy trabajando como docente, pero también frente a ello escuchaba o leía varios escritos de autores donde mencionaban que, como concuerdo, como en México, aquí en Perú también, la educación lancasteriana nace, ¿no? Con los cristianos, más ahora fue por los hermanos evangélicos en el Perú, gracias a San José de San Martín, quien trajo la primera educación, pero siempre ha sido cuestionada o se ha llevado por el cristianismo, ¿no? Como dicen. Por otro lado, tenemos que en el Perú también no habían docentes para que puedan enseñar a los estudiantes o a los niños, y por ello se optó que muchos estudiantes que estaban culminando su educación secundaria se presentaran o realizaran la labor docente. Por ello, en muchas ocasiones, hoy por hoy, se ha visto fracturada esa situación, ¿no? Porque, ¿en qué aspecto? Gracias a ello, en el Perú, todavía aún carecemos de la educación, porque muchos estudiantes entraron a enseñar, muchas personas entraron a enseñar sin saber con exactitud los áreas que iban a dictar. Literal, hicieron como que de alguna forma estaban contribuyendo en la educación en el Perú, pero no como se debía, porque no eran personas preparadas, ¿no? Hasta hoy en día existen aquellos docentes que entraron terminando la educación secundaria a enseñar. Todavía tenemos esos docentes que están enseñando. De hecho, ya se van preparando, o se han preparado, sí, en algunas, o han recibido charlas, pero eso no basta, no es como una preparación, ¿no? Entonces, Claro. lo que hemos visto que hasta hoy en día, sí, lo que hemos visto que esa fractura, o gracias a esa fractura, notamos de que la educación en el Perú ha sido deficiente por todo este choque cultural, ¿no? Ahora, también leía un libro donde decía, si no me recuerdo, es de Galeano, Patas Arriba. Su libro creo Eduardo que Galeano. titula la educación Patas Arriba, donde dice que antes a los indios o les veían a las personas como que la persona que tenía, o eran vistas, ¿no? Por los españoles, donde decían que las personas que tenían pequeñas cabezas, o sea, sus cabezas eran pequeñas, eran menos inteligentes, y si estas poseían cabezas grandes, eran más inteligentes. Y ahí está donde que los españoles, de alguna forma, tenían cabezas grandes y los indígenas pequeñas, y éramos comparados, ¿no? Desde antes. Ahora, hasta hoy en día, todavía tenemos estas falencias, como le comentaba, en la educación. Y peor aún ahora con la entrada de la pandemia, la deficiencia en la educación ha sido más aún controversial, porque
Se está trabajando bastante, pero no como quisiéramos, ¿no? Y como le decía, en el Perú a veces falta docentes en educación secundaria, sobre todo. ¿Y qué es lo que hacen? Es coger a algunos estudiantes que terminaron ingeniería o que tienen la carrera de computación o hayan estudiado alguna carrera técnica para que puedan cubrir esas plazas. ¿Y qué hacen ellos? Como ustedes saben, estudiar una carrera pedagógica es tratar o es muy distinta a aquellas carreras que sea ingeniería. De hecho, son muy buenos en números, podríamos decir, pero ¿dónde está la parte pedagógica, ¿no?, que nosotros recibimos en la educación? Entonces, hay muchas falencias en el Perú hasta hoy en día en la educación y sí, es muy preocupante. De hecho, ahora ya tenemos la educación intercultural bilingüe que en muchas instituciones ya se está dando, pero también yo soy de una comunidad, mi comunidad se llama, bueno, yo soy de Perú, pero de una provincia de Andahuaylas y de la comunidad de Tapaya, y en mi comunidad casi todos los niños, la gran mayoría habla quechua, pero no es considerada como una EID porque dicen que está cerca a la ciudad principal, ¿no? Entonces, hay muchas falencias en la educación en Perú y hay mucho que trabajar, ¿no? Hoy por hoy, muchos estudiantes de educación intercultural, no quiere decir que nosotros estemos trabajando en una institución donde tiene que ver la EIB. Yo soy de EIB y no trabajo en una EIB porque lamentablemente la burocracia no lo permite, ¿no? Entonces, tenemos que presentarnos por muchas brechas para entrar a trabajar a estas instituciones donde sí requiere una atención de EIB. Y muchos de nosotros con el título de EIB terminamos trabajando en una privada, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo y creo que concordamos con México y México también, como sabemos, es un país multicultural, pluricultural como la nuestra, el Perú, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, Janet. Mira, este es el libro que tú decías, a ver si se ve. Espérame. Y ahorita vamos con Emilke Trujillo, porque levantó la mano. Le voy a quitar la difuminación. Es que simplemente quería enseñarte, Janet, el libro que tú mencionaste, aquí lo tengo en la mano. El de Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano, ¿no? Muy buen material. Qué buena onda que lo hayas recuperado. Emilke, bueno, y Janet, comentas algo impresionantemente importante. Creo que antes de discutir cuál es el papel del profesor rural en el siglo XXI, tendríamos que discutir primero qué significa ser profesor, qué es el profesor, cómo entendemos al profesor, y entre muchas otras preguntas que pongan en el centro de la discusión este concepto, profesor. Ya no nos metamos si docencia, profesor, maestro, ¿no? Que responden a momentos históricos diferentes cada una de estas categorías, sí, pero o sea, reflexionar sobre ¿qué es eso o quién es ese que se para frente a un grupo a enseñar algo, ¿no? Esa reflexión es importantísima y fundamental, porque en ocasiones se piensa la docencia como profesión, en ocasiones se piensa como oficio, en algunas otras ocasiones se piensa como un arte. ¿Qué somos? Arte, oficio, profesión, de todo un poco o de nada un poco. Son elucubraciones que necesitamos no darles la espalda, en particular quienes ejercemos esto a lo que se ha denominado docencia, ¿no? Estimada Emilce Trujillo, muchas gracias. Tenías tu manita levantada. Sí, profe Omar, buenas tardes. Le hablo acá desde Leticia, Amazonas. También soy docente de una escuela normal, superior acá en Amazonas, la única escuela pues normal que presta sus servicios de formación docente acá en el departamento. Lo escuchaba, profe, respecto a los procesos de homogenización y estandarización en la formación docente, ¿no? Respecto a la educación rural. Entonces, mi pregunta es, bueno, uno puede ir haciendo la lectura histórica y siente uno que de todas maneras no se logra como percibir ese cambio, aún se sigue de alguna manera homogeneizando, se sigue estandarizando, y sí, muchas veces se evidencia eso en los currículos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como esos desafíos de la educación rural
para el siglo XXI, profe, sobre todo pues para la formación de esta nueva generación de maestros, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, pues me has aventado una pregunta de una nueva tesis doctoral, estimada Emilce, ¿es correcto tu nombre? ¿Emilce? Sí, señor, Emilce. Muchas gracias. Yo estuve, no sé si yo estuve en la Universidad Unimeta, que creo que está cerca de Leticia o ya pertenece a Leticia hace que 2 o 3 años, ¿no? Ahorita me hiciste recordar esta Universidad Unimeta. No, hombre, valiente pregunta que me has aventado. No sé si pudiese responderla a cabalidad, porque tendríamos que primero, insisto, en este recorrido histórico, identificar las significaciones del profesor rural a lo largo de la historia de nuestros propios países. ¿Qué ha significado la educación rural y qué ha significado el profesor rural? ¿No? Después, leer los contextos. ¿Por qué significó eso el profesor rural? Porque había un contexto, había entrecruces, había complejidades sociohistóricas, políticas, económicas. En consecuencia, se empezaron a construir una serie de profesiones y significaciones alrededor de esas profesiones que tuvieron valor y que ahora ya no lo tienen por determinadas circunstancias. ¿Qué se está valorando hoy en el siglo XXI? ¿Cuáles son las significaciones que nosotros tendríamos que depositar o empezar a reconstruir en aquellas profesiones que tienen lugar en el siglo XXI? ¿Vale la pena un profesor rural en el siglo XXI? No. ¿Cuál es el lugar? Ya ni siquiera la importancia. ¿Cuál es el lugar de la educación rural en el siglo XXI? Porque en función a eso, el lugar que ocupa la educación rural en el México del siglo XXI, podríamos, creo yo, empezar a configurar, empezar a caracterizar, ¿no?, a los profesores rurales. Y yo creo que la educación rural en el siglo XXI, al menos en nuestro país, es de orden meramente conceptual. Es únicamente para mantener el organigrama al interior de un sistema educativo mexicano muy, 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 muy complejo, ¿no? Lo que ha hecho la nueva escuela mexicana ha intentado recuperar o está intentando recuperar precisamente aquellos elementos que se han olvidado durante tantos años del neoliberalismo, ¿no? Del neoliberalismo recalcitrante, de ese del que nos habla Eduardo Galeano en otro maravilloso libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Desde que empezamos a ser saqueados con estas miradas fatalistas, ¿no?, como las que plantea Eduardo Galeano, son esas prácticas de saqueo con las que la escuela, a las que se pretende confrontar la nueva escuela, la nueva escuela mexicana. Sin embargo, aunque tengamos esas miradas críticas y decoloniales, somos hijos de nuestra época, ¿no? Y al ser hijos de nuestra época, habrá elementos que se nos pasen por alto, habrá elementos que no tengamos claridad de la crítica que se tiene que establecer para confrontarlos. Y entonces, en lugar de emitir críticas argumentadas sobre los vicios históricos, los replicamos, porque no nos damos cuenta de esos vicios históricos, porque nos constituimos desde esos vicios históricos. No sé si me explico. Y al constituirnos desde esos vicios históricos, pues simplemente estamos reproduce, ¿no? Más bien creo, y aquí por eso digo una segunda tesis doctoral es, ¿cuáles son esos vicios históricos, ¿no?, que hemos reproducido en el siglo XXI y de qué manera han impactado en la escuela rural? Ahorita en mis presentaciones creo que de manera muy tangible, de una manera muy, bueno, son tangibles los cambios en la vida política nacional que motivaron, ¿no?, la remoción de la escuela rural en el sentido simbólico, no en el nombre, no en la infraestructura, bueno, sí también en la infraestructura, pero no, o sea, que removieron las escuelas rurales, repito, de manera así, sí, simbólica y profunda. El que hoy sigamos hablando de escuela rural, ¿no? Tendríamos que detenernos. ¿Por qué seguimos hablando de escuela rural cuando lo que hoy menos tenemos en nuestro país es escuela rural? ¿Por qué le seguimos llamando escuela rural? ¿Qué esperamos que suceda cuando le seguimos llamando escuela rural? ¿No? ¿Qué esperamos
que devenga del nombrarle escuela rural a algo que ya no es escuela rural. No sé, esta pregunta que me avientas me hace realmente pensar, querida Emilce, para generar nuevas preguntas que nos inviten a trayectos de discusión y de pensar nuevos, porque es una pregunta muy, muy, muy valiosa. Y estos comentarios a bote pronto que ahorita me salieron con tu inquietud son los que de momento yo podría estar compartiendo contigo, porque ni siquiera puedo decir que es una respuesta. Di saltos intentando ser coherente con algo que tú me aventaste y que me parece muy, 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 muy interesante. Y pues te agradezco la pregunta porque ciertamente me pones a pensar sobre un elemento que hay que trabajar, pues, ¿no? Hay que trabajar con responsabilidad y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Omar. Muy No, amable. hombre, no, hombre, al contrario, gracias. Isabel, estimada Isabel, adelante, por favor. Profe, buenas tardes. Espero que se encuentren todos los demás docentes también muy bien. Un cordial saludo de por acá del suroccidente colombiano. Profe, realmente le agradezco tanto porque no me sentí en un ejercicio netamente virtual. A mí, yo siempre he tenido una fascinación muy bonita por México, por todo el proceso que tienen allá y que han llevado a cabo. Y hay algo que reivindican mucho y es el tema de las normales. Y pues acá en Colombia estamos lejos todavía de lograr como ese significado en la historia de la educación rural, porque hoy por hoy muchos de los procesos en contextos rurales han sido sostenidos en su mayoría por los normalistas, siendo que hasta las normales han generado como tanto pensamiento crítico que en la actualidad están desvalorizadas, no solamente el contexto pedagógico, sino político colombiano. Creo que las preguntas que usted planteaba hace rato me suponen a mí unos cuestionamientos porque yo soy de una vereda, de un resguardo indígena, migro a la ciudad en busca de esas opciones y esas posibilidades de estudio y siempre me voy con la convicción pues de regresar en que pues en el territorio no todo está hecho, pero tampoco está perdido. Soy licenciada en sociales, normalista, yo siempre digo por encima de licenciada, yo soy normalista, por lo que supone este actor, porque digamos que hay espacios en los que no son tenidos en cuenta. Y hace poco estaba yo en Bogotá y algo que me llamaba muchísimo la atención y que lo manifestaba incluso la compañera de Perú, es que a veces dentro de las mismas, el mismo contexto de nación que tenemos y que hemos ido construyendo, parece que los contextos fueran como tan disímiles entre sí. Entonces, a veces hablar de una sola ruralidad, yo siempre lo he aprendido poco a poco, que no podemos homogenizar la educación rural, siento yo, de México o de cualquier otro país de Centroamérica o de Suramérica. Incluso en el mismo Colombia no podríamos hablar de un solo tipo de educación rural porque estamos condicionados no solamente por el contexto, sino por todas las condiciones materiales de existencia que hoy, en la actualidad, aquí en este país, como Colombia, en el tema del conflicto armado, está generando unos riesgos muy importantes para lo que implica ser docente en un contexto rural. Es un actor tan profundamente importante, es tan necesario, transgrede tanto el tema del currículo, el tema de la educación, el tema de la comunidad, el tema de la construcción de un país, que incluso se puede perder la vida por hacer esos ejercicios. Entonces, a mí me hacía como mucho ruido todas esas preguntas, porque son tan profundas que yo creo que ni siquiera en lo que llevamos durante este diplomado, pues hemos podido incluso pues darles una respuesta, ¿no? Porque el ejercicio del ser docente, del ser maestro, aquí en mi territorio lo llamamos dinamizador comunitario. Nosotros hablamos de semillas, hablamos de una educación propia, hablamos de la reivindicación de los pueblos originarios y hoy por hoy Colombia tiene el primer sistema educativo indígena propio, que es también como contestación a toda esa invisibilización y exclusión que han tenido en muchos contextos la educación rural en un país como Colombia, en el que la ruralidad yo creo que ni siquiera ha sido un tema de ponerse en la agenda de trabajo de los gobiernos, porque pensarse una ruralidad en este país es algo bien complejo, pero no imposible, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que usted planteaba, profe, lo sé, le agradezco tanto. Me sentí como en esas etapas de la universidad en las que uno no siente que está en clase, sino que hay una persona, aun cuando es de México. Imagínense cuánta distancia tenemos nosotros. Yo desde el Cauca y ustedes de México, y parece que usted estuviera hablando de mi resguardo. Parece que esas tensiones, lastimosamente nosotros no tenemos, digamos, o no he tenido, yo hablo en lo personal,
como ese levantamiento historiográfico de lo que implica, de lo que lo ha implicado la educación rural en este país, ya lo decía el profesor Jairo después de su intervención, y todas esas cuestiones que suponen que a veces uno hablara o sea, estoy en un resguardo en un mismo departamento de Colombia, pero pareciera que hablara de otra parte. A veces tener esos cuestionamientos en los que la ruralidad se enfrenta a un conflicto, a unos actores, a unas desarmonías, en las que los riesgos que tenemos hoy por hoy es que el estudiante o la semilla quiera estar en un colegio en el que genere un interés, un aprendizaje, al menos por sí mismo dentro de los entornos educativos, cuando les seduce más portar las armas, cuando es más llamativo para ellos hablar de unos temas que se han educado desde otras plataformas, desde otros espacios, y no necesariamente desde el tema de los colegios, en los que también siento yo que tenemos gran parte y gran responsabilidad, pues los profesores, porque no nos podemos concentrar únicamente pues en la orientación de temas académicos y demás, cuando carajo se nos están reclutando a los estudiantes, cuando me dicen a mí, chévere porque ya va a acabar su año lectivo, y dentro de toda esa situación me lleva a mí a una cuestión, y es que entre sextos y séptimos tenemos más del 30% de pérdidas de reprobación de los estudiantes, porque son chicos en los que hay tantos entornos conflictivos, empezando desde las mismas familias, que en las instituciones educativas o en la escuela como tal, dentro de su organización, ya no podemos. Tenemos tanta responsabilidad que más allá de orientar temas, de compartir, de ser un escenario de convivencia armónica en una construcción de un país diferente, pues está tocando ser hasta papá, mamá, casi 24/7, porque son situaciones que el docente tiene que empezar a visibilizar, y como la sobrecarga que hay en el tema laboral. Creo que se intenta humanizar mucho una institución, un proceso educativo, carajo, y a nosotros los profesores sí que nos deshumanizan. A veces terminamos siendo más mamás o más papás de hijos que ni siquiera hemos parido. Y tratamos nosotros de ver en esta situación, y yo me lo cuestiono mucho, me cuestiono mucho, porque son cosas que me entiendo en un espacio en el que yo digo, no sé qué hacer con tanta vaina, con tanta cosa, y no sé también cuál es bueno, tal vez uno quisiera pues pensar, ¿no? La responsabilidad política y social, porque el acto de educar no es solamente un acto dicen por ahí la frase de producir ideas, sino también de construirlas, pero sí que está quedando grande, profe, sí que está complicado el tema. Le hablo yo de un espacio étnico, rural, al suroccidente del país, en un departamento como el Cauca, en el que históricamente han sido tantos actores, no solamente armados, los que hemos intentado configurar esta sociedad, y siento que hoy está siendo más difícil que hace unos 10 o 20 años. Yo tengo 34, nacida, criada aquí, formada, regreso con la convicción de seguir trabajando, pero siento que hoy, al ser adulta, al reconocerme como profesora, como dinamizadora, me está costando más que quizás cuando yo era pequeña. Entonces le agradezco mucho por todos estos sentimientos y todos estos cuestionamientos que usted nos permitió, porque realmente qué sabrosa esa conversa, profe, me gustó mucho realmente, y qué chévere. O sea, yo digo que en medio de las circunstancias y las condiciones soy una privilegiada pues por tener internet, por poderme conectar en este ejercicio, y escuchar a personas como ustedes o como los demás compañeros que están a lo largo y ancho de Latinoamérica intentando construir un país diferente quizás para las futuras generaciones, profe. Esa era mi participación. Muchas gracias. No, hombre, te agradezco tanto la gentileza y la calidez de tus palabras, querida Isabel. Y mira, lo que me comentas me hacen pensar algunas cosas, y lo vinculo con la pregunta que me decía Emilce, me parece que era el nombre de la profesora. Ahora me viene otra respuesta, o agregar algo a lo que intentaba dar como respuesta hace ratito. Creo que uno de los problemas de la educación rural, y cuando hablamos de educación intercultural, y cuando hablamos de educación indígena, y cuando hablamos de educación con sus categorías y con sus apodos y sus apellidos, lo hablamos desde el centro, no desde la periferia. Cuando nosotros hablamos de educación rural, lo hablamos quienes no estamos en la ruralidad o en las ruralidades. Cuando hablamos de la educación intercultural, hablamos quienes no gozamos de interculturalidad, sino que estamos más apegados a formas muy homogéneas de coexistir en el mundo. No sé si me explique.
Decía hace ratito la compañera que cuáles eran esos retos de la escuela rural en el siglo XXI. Yo diría que uno de los grandes retos de quienes hablamos de la educación rural en el siglo XXI, no tanto de la escuela, sino de quienes hablamos de la educación rural en el siglo XXI, es que vayamos a donde se están pronunciando las palabras en las ruralidades. ¿A qué me refiero con esto? Es común que escuchemos las siguientes frases. Hay que darles la voz a quienes no las tienen. Es muy común esta frase. Hay que darles la voz a quienes no la tienen, ¿no? Creo que esa frase es excluyente y no es del todo lo más digna. Yo diría que es mejor decir, hay que ir, porque si nosotros decimos que hay que darles la voz a quienes no la tienen, es como si negáramos que ellos tienen voz en principio y necesitan de alguien, es decir, nosotros para ser escuchados. Y no necesitan de nadie para emitir su palabra. Voy claro, que no sean escuchados es otra cosa, pero no necesitan el permiso de nadie para emitir palabra. Entonces, lo que creo que debemos hacer desde la educación rural es ir a las ruralidades y estar atentos a lo que tienen que decir desde sus propios lugares de enunciación, desde donde se están nombrando, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos, porque luego hablamos, repito, desde el centro y no desde donde están sucediendo las cosas. Eso que decías, Isabel, me hace pensar también en esto de las ruralidades que tú comentabas. Las condiciones de la educación rural o de lo rural en nuestro país son muy distintas a como se daban hace 30, 40, 50 o casi 100 años. Hoy las comunidades rurales y nuestras comunidades indígenas están siendo víctimas y padeciendo terriblemente el problema del crimen organizado, por ejemplo. Tú hablabas de que había jóvenes que decidían tomar las armas para irse a las guerrillas. Aquí no toman las armas para irse a las guerrillas. Aquí toman las armas para irse de sicarios. Los obligan a tomar las armas para irse de sicarios. Y ni siquiera es una opción, no es una decisión, es una cooptación, es un reclutamiento. ¿Saben lo que significa que los jóvenes campesinos de nuestro país, particularmente en Chiapas, estén siendo reclutados para convertirlos en sicarios? ¿No? Esa es una problemática. Y la otra es que en Michoacán, ¿no? En particular, el crimen organizado ha cooptado la producción de aguacate y de limón. Y entonces las comunidades productoras de aguacate y de limón están terriblemente amenazadas y están trabajando bajo ciertas condiciones que solo se los permite el crimen organizado. Porque ahora, frente a las políticas de seguridad de nuestro Estado nacional, del Estado mexicano, para mermar las rutas de droga y el consumo de droga, empiezan a buscar otras fuentes de enriquecimiento ilícito. Y una de las fuentes de enriquecimiento ilícito de organizaciones tremendamente poderosas y complejas como lo son las del crimen organizado en nuestro país, encuentran en el campo, en la producción agrícola, esos elementos. Eso no existía en la época del cardenismo, ¿no? Eso no existía en los 30, en los 40 del siglo pasado. Existe hoy, en el siglo XXI. ¿Cómo vamos a abordar las ruralidades en contextos así de problemáticos? Son preguntas, por supuesto, que no debemos de ignorar y que hay que estar dando vueltas, y todas las otras preguntas y todas las demás preguntas que surjan de estas primeras inquietudes serán las fundamentales y las elementales. Muchas gracias. Alguien por acá también había levantado la mano, perdónenme, creo que ya la bajó, no sé si todavía tenga intención de compartir algo. No, creo que ya no hay manitas levantadas. Pues si ya no hay alguna otra cosa, estimado Jairo, yo regreso los micrófonos Vale. contigo y a la orden para cerrar esto. Vale, Omar, muchas gracias. Tal como lo mencionaron las distintas personas que intervinieron, las maestras, los profes, los colegas, pues sin duda son estas discusiones bonitas que vale la pena seguir teniendo y que nos llena pues de ánimo sobre todo, ¿no? Y que nos acercan un poco también a estos lugares donde estamos, y me parece pues muy agradable que ocurra. Quiero agradecerte mucho, Omar, porque desde hace muy poco que nos empezamos a conversar ha sido pues una conversación así muy fraterna, como lo es mucho de lo que ocurre en América Latina, en nuestros territorios, ¿no? En medio de todas las adversidades y de esto que nos dejas, ¿no? De esas preguntas, de esas inquietudes por ese papel, por ese quehacer
de las maestras y los maestros rurales y por las reflexiones que hay que hacer también, sin duda. Entonces me sumo sin duda a esa gratitud. Y bueno, ya después seguiremos conversando con Omar. Hace ya un par de mesecitos cuando iniciaba el diplomado que la facultad se sumó y la UNAM apoyar este ejercicio. Conspirábamos, porque me gusta esta palabra, en poder imaginar para el otro año darle una continuidad de pronto diferente, que está muy bien en la organización, en el proceso, para tener otra versión más de este ejercicio que me parece a mí que en medio de toda la solidaridad se suma pues a los aprendizajes que uno va adquiriendo y colectivamente va uno sintiendo de los territorios por donde podemos ir transitando y construyendo colectivamente saberes. Entonces, nada, muy agradecidos, Omar, un abrazo fraterno. La otra semana es como la última reunión, un poco más para escucharles a ustedes, a varias y varios de ustedes. Internamente nos comunicaremos. Y bueno, pues que tengan una muy bonita tarde y noche en sus lugares. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo muy grande y a la orden, querido Jairo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.